estaba todo lleno de rosas, y en una de ellas, la más bella de todas, vivía un elfo. Era tan diminuto que ningún ojo humano podía verlo. Su alcoba estaba detrás de cualquier pétalo de rosa. Era tan amable y lindo como puede serlo un niño, y tenía alas que le llegaban desde los hombros hasta los pies. ¡Oh, qué agradable aroma reinaba en su cuarto! Y qué bellas y transparentes eran las paredes, y es que eran finos pétalos de color de rosa. Gozaba todo el día de la cálida luz del sol, volaba de flor en flor, bailaba en las alas de las mariposas y medía los pasos que había que dar para recorrer los caminos y senderos de una hoja de tilo. Eran lo que llamamos los nervios de la hoja, pero él los veía como caminos y senderos. Sí, realmente eran caminos y senderos para él. Antes de llegar al final, ya se había puesto el sol. Además, había empezado muy tarde. Empezó a hacer mucho frío, cayó el rocío y sopló el viento. Lo mejor era volver a casa. Se apresuró cuanto pudo, pero la rosa se había cerrado y no podía entrar. No había ni una sola rosa abierta. El pobre elfo se asustó muchísimo. Nunca había estado fuera por la noche. Siempre había dormido apaciblemente detrás de los abrigados pétalos de rosa. Oh, aquello sería sin duda su muerte. Sabía que al otro extremo del jardín había una pérgola que tenía preciosas madreselvas. Sus flores parecían grandes trompetas pintadas. Se metería en una de ellas para dormir hasta el día siguiente. Voló hacia allí. ¡Anda! Había dos personas, un apuesto joven y una preciosa doncella sentados uno junto al otro, deseando no separarse jamás. Se amaban mucho, más de lo que el mejor de los niños puede amar a su padre y a su madre. Pero tenemos que separarnos, dijo el joven. Tu hermano no nos quiere. Por eso me manda esa misión tan lejos, más allá de mares y montañas. Adiós, mi dulce novia, porque eres mi novia. Y se besaron. Y la muchacha lloró y le entregó una rosa. Pero antes de dársela, la besó con tanta fuerza y emoción que la rosa se abrió. El elfo se coló entonces dentro y apoyó la cabeza contra las delicadas y aromáticas paredes. Pero pudo oír muy bien cómo se decían: adiós, adiós. Y notó cómo el joven se metía la rosa en el pecho. ¡Oh! ¡Cómo le palpitaba el corazón! El pequeño elfo no podía conciliar el sueño por culpa de los latidos. La rosa no permaneció quieta mucho tiempo en el pecho. El hombre la sacó y mientras atravesaba solo el oscuro bosque, besó la flor. ¡Oh! Con tal fuerza e intensidad que estuvo a punto de aplastar al pequeño elfo. A través de los pétalos sentía arder los labios del hombre y la rosa se había abierto igual que cuando más calor hacia mediodía. Llegó entonces otro hombre, renegrido y fiero. Él era el hermano malo de la hermosa muchacha. Sacó un cuchillo grande y afilado, y mientras el otro besaba la rosa, el hombre malo lo atravesó y lo mató. Le cortó la cabeza y le enterró con el cuerpo en la blanda tierra debajo de un tilo. Ya está muerto y olvidado, pensó el hermano. Nunca volverá. Tenía un largo viaje por delante atravesando mares y montañas y uno puede perder la vida al hacerlo. Eso es lo que le ha sucedido. No volverá nunca y mi hermana jamás se atreverá a preguntarme por él. Empujó con el pie unas hojas secas para cubrir la tierra removida y se marchó a casa en medio de la oscura noche. Pero no iba solo como pensaba. El pequeño elfo iba con él. Estaba en una hoja marchita y arrugada del tilo que se le había caído al hombre malo en la cabeza al excavar la tumba. Ahora se había puesto el sombrero. Todo estaba oscurísimo y el elfo temblaba de miedo e ira por aquel crimen. De madrugada, el hombre malo llegó a su casa, se quitó el sombrero y entró en la alcoba de su hermana. Allí dormía la hermosa muchacha en flor, soñando con el hombre a quien tanto amaba y que ella creía viajando por mares y montañas. Y el mal hermano se inclinó sobre ella y rió pérfidamente como ríe un demonio. La hoja marchita se le cayó entonces del pelo a la colcha, pero él no se dio cuenta y salió para dormir un poco a esas horas de la madrugada. Pero el elfo se escabulló de la hoja marchita, se metió en la oreja de la muchacha dormida y como en un sueño contó el horrendo crimen. Le describió el lugar donde su hermano lo había matado y donde había ocultado el cadáver. Le habló del tilo en flor que había al lado y dijo: para que no pienses que lo que te acabo de contar no es más que un sueño, encontrarás en tu cama una hoja marchita. Y efectivamente, cuando despertó, allí estaba. ¡Oh, cómo lloró saladas lágrimas! No se atrevía a confiar su pena a nadie. La ventana estuvo abierta todo el día. El pequeño elfo podía salir fácilmente para acercarse a las rosas y a todas las flores, pero no le apetecía abandonar a la penada muchacha. En la ventana había un árbol con rosas de todas las estaciones y se sentó a mirar a la pobre muchacha. Su hermano entró muchas veces en la habitación perverso y satisfecho, pero ella no se atrevió a decirle una sola palabra sobre las amargas penas de su corazón. En cuanto anocheció, se escabulló de la casa.
Fue al bosque, al lugar donde se alzaba el tilo, apartó las hojas del suelo, excavó y enseguida lo encontró. Estaba muerto de una puñalada. Oh, cómo lloró y cómo rezó a nuestro Señor que le permitiera morir a ella también. Gustosa habría llevado el cadáver a su casa con ella, pero no podía. Así que cogió la pálida cabeza con los ojos cerrados, besó la boca fría y quitó la tierra de los hermosos cabellos. «Quiero que estés conmigo», dijo, y tras echar tierra y hojas sobre el cuerpo muerto, se llevó la cabeza a casa y también una ramita de jazmín que florecía en el bosque donde lo habían matado. En cuanto llegó a su habitación, cogió la maceta más grande que pudo encontrar, colocó en ella la cabeza del muerto, echó tierra encima y plantó la ramita de jazmín en la maceta. «Adiós, adiós», susurró el elfo. No podía seguir soportando la visión de toda aquella pena y se fue volando por el jardín hasta su rosa. Pero se había marchitado, solo quedaban algunos pétalos desnudos colgando del tallo verde. «Ay, qué pronto pasa lo bello y lo bueno», suspiró el elfo. Finalmente encontró otra rosa que sería su casa. Podría vivir detrás de sus delicados y aromáticos pétalos. Cada madrugada iba volando hasta la ventana de la pobre muchacha que siempre estaba llorando al lado de la maceta. Las saladas lágrimas caían sobre la rama de jazmín, y si ella iba volviéndose más y más pálida de día en día, la rama era cada vez más fresca y más verde. Aparecía un brote tras otro, surgieron blancos capullitos y ella los besó. Pero el mal hermano se burló de ella y le preguntó si se había vuelto loca. No le gustaba ni comprendía que ella estuviera siempre llorando encima de la maceta. Y es que no sabía que ojos cerrados allí había dentro, que rojos labios se habían convertido allí en tierra. Y ella inclinó la cabeza sobre la maceta. Y el pequeño elfo sobre las rosas la vio quedarse dormida. Entonces entró en su oído, le habló de la noche en la enramada, del aroma de la rosa y del amor de los elfos. Ella soñó dulcemente. Y mientras estaba soñando, la vida la abandonó. Murió una muerte tranquila y fue al cielo, al lado de aquel a quien amaba. Y los jazmines abrieron sus grandes campanas florecidas con un aroma extraordinariamente dulce. No pueden llorar de otro modo a los muertos. Pero el mal hermano vio el bello arbusto en flor, se quedó con él como herencia y lo puso en su dormitorio al lado de la cama porque resultaba un auténtico placer verlo y porque su aroma era dulce y delicioso. El pequeño elfo de las rosas fue volando de flor en flor, pues en cada una vivía una pequeña alma, y les habló del joven muerto, cuya cabeza era ahora tierra bajo la tierra. Les habló del mal hermano y de la pobre hermana. «Lo sabemos», dijeron las almas de las flores, «lo sabemos. ¿Acaso no hemos brotado de los ojos y los labios del muerto? Lo sabemos, lo sabemos». E inclinaron la cabeza de forma extraña. El elfo de las rosas no podía entender por qué seguían tan tranquilas y se fue volando a ver a las abejas que recolectaban miel. Les contó la historia del mal hermano y las abejas se lo dijeron a su reina, que ordenó a todas matar al asesino a la mañana siguiente. Pero la noche antes, la primera noche tras la muerte de la hermana, cuando el hermano dormía en su cama al lado del oloroso jazmín, las flores se abrieron e invisibles, pero con venenosas espinas, salieron las almas de las flores y primero se pusieron en sus oídos y le contaron malos sueños. Volaron luego hacia sus labios y le clavaron las espinas venenosas en la lengua. «Ahora hemos vengado al muerto», decían al regresar las blancas campanas de jazmín. Cuando llegó la mañana y se abrió de pronto la ventana de la alcoba, entró el elfo de las rosas con la reina de las abejas y todo el enjambre de las abejas que venían a matarlo. Pero ya estaba muerto. Alrededor de la cama había gente diciendo: «¡Lo ha matado el aroma del jazmín!». Entonces el elfo de las rosas comprendió la venganza de las flores y se lo contó a la reina de las abejas. Y ella zumbó con todo su enjambre alrededor de la maceta. No había forma de echar a las abejas. Un hombre cogió entonces la maceta para sacarla, pero una de las abejas le picó en la mano y él dejó caer la maceta, que se rompió. Entonces vieron la blanca calavera y comprendieron que el muerto de la cama era el asesino. Y la reina de las abejas zumbó por el aire y cantó la venganza de las flores y del elfo de las rosas. Y detrás del más diminuto pétalo habita uno de ellos, que puede vengarse de los malos y decir lo que han hecho. Para ustedes, el elfo de las rosas, Grupo Cuarto B.
Muy bien, papás. Pero que se escuche fuerte. Si les gustó, vamos a dar otro aplauso a todos estos actores, actrices.